¿qué tal a todos? Vamos a iniciar con un nuevo tema. Esta sesión vamos a estar hablando de el péndulo simple. El péndulo simple pues es un sistema que todos conocemos, que está presente por ejemplo, en las oscilaciones del reloj, y que se utiliza mucho para estudiar conservación de la energía y del momento. Entonces vamos a revisar en esta sesión cómo construir las ecuaciones diferenciales para el péndulo simple, y vamos a tratar de encontrar las soluciones usando lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones que hemos tenido con ustedes. Entonces el péndulo simple es un sistema mecánico que consiste de una masa que está atada a una cuerda que está tensa, ¿no? Y que movemos la bola a alguna distancia y la dejamos que se empiece a mover, y si tuviéramos ausencia de fricción, esta cosa se seguiría moviendo simplemente por la conservación de la energía mecánica. Acá de este lado tenemos una animación de un péndulo simple. Entonces, si se fijan, tenemos acá una masa que se está moviendo y se va a continuar moviendo. Entonces, otra de las cosas que quiero hacer con el péndulo es construir una simulación en Python, primero, que nos permita ver estas soluciones que oscilan todo el tiempo, y después tratar de construir una animación de esta cosa. Después, en una siguiente sesión, quiero construir primero hacer la derivación matemática y luego hacer la simulación de un péndulo con dos bolas, una atada a la otra, ¿no? Cómo es que se van a empezar a mover, y luego vamos a ver el de tres bolas. Vamos a ver qué tanto hay que estar escalando. Vamos a tener sistemas acoplados, vamos a ver de cuántas ecuaciones nos salen. Y bueno, quiero dejar un momento esta animación del péndulo para que empecemos a hacer los cálculos matemáticos. Entonces, en esa animación tenemos la bola, que tiene un peso, una masa m. Tenemos esa T, que es la tensión de la cuerda, que es el peso de la bola, que es m por la aceleración de la gravedad, pues apunta hacia abajo, y el ángulo que va formando con la vertical nuestro péndulo, que digamos la vertical es la posición de reposo, le vamos a llamar teta, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos nuestra vertical, tenemos la masa que cuelga de la cuerda, la masa de esta cosa es m, y la tensión que va apuntando hacia acá se llama T.
Eh, entonces esto va siendo un ángulo teta y lo que vamos a tratar de modelar es cómo varía con el tiempo ese ángulo teta. Porque lo que queremos ver es la distancia que está recorriendo esta bolita, que pues es una longitud de arco que le llamamos S, pero que básicamente mide lo que mide el ángulo que tenemos, ¿no? Entonces la posición la vamos a medir con ese ángulo. Ahora, esta cosa tiene una fuerza que siempre apunta hacia abajo, que es el peso. Y esta fuerza pues tiene una componente que va así y una componente que va así. Esas componentes pues son de este lado menos el peso por el coseno del ángulo, y este va a ser menos el peso por el seno de nuestro ángulo teta. Entonces el desplazamiento desde el equilibrio pues le vamos a llamar S, que lo mide nuestro ángulo teta, y entonces ahí tenemos la posición de equilibrio. Hay una fuerza que es la fuerza que actúa. Estas son las componentes de una fuerza que actúa para restituir a la bola a su posición de equilibrio, ¿no? Y esas componentes las vamos a poner con este signo menos, porque actúan en contra del movimiento. Es decir, si el movimiento va para acá, esta fuerza que lo va a jalar hacia la vertical pues va a tener este signo negativo, o la vamos a pintar con ese signo negativo. Entonces a esa fuerza de restitución le vamos a llamar torca. La podemos representar con una tau. Y en general pues la tau es como menos la tensión por la componente en esta dirección de la fuerza esta, ¿no? Entonces esa es la torca, la fuerza de restitución. A partir de allí vamos a empezar a jugar. Esa fuerza de restitución pues sigue la segunda ley de Newton, y entonces una masa por una aceleración, ¿no? ¿Qué aceleración va a ser? Pues la aceleración angular por aquí L es lo que mide esta cuerda de acá, ¿no? La cuerda tiene una longitud L, y entonces la fuerza de restitución de este lado se va a ver como la masa por el área que está cubriendo esta cosa por la aceleración, que es la segunda derivada respecto de t de nuestra teta, y eso es menos L por la componente esta mg seno de teta. Esta cosa de aquí la podemos reescribir como teta doble punto es menos g sobre L por el seno de teta, que depende de t, ¿no? Y si se fijan, esta de acá pues le podemos reducir el orden y ponerlo como un sistema de dos ecuaciones ordinarias. Entonces hacemos
una variable θ1 que sea θ, y θ2 va a ser la derivada de θ respecto del tiempo. De aquí tenemos el siguiente sistema, que θ1 derivada respecto de t pues es θ2, y que la derivada respecto de t de θ2 es menos g sobre L, el seno de θ1. Y ahorita estamos metidos en un lío porque esto es un sistema no lineal, pero solamente es no lineal en θ1, entonces ese lo podemos linealizar relativamente fácil si consideramos lo siguiente. Lo vamos a poner de este lado rápido. Si se fijan, vamos a tener, si hacemos el desarrollo de Taylor del seno, entonces el seno de θ se ve alrededor del 0, ¿no? Se ve como 0 más θ sobre 1 factorial, etcétera, más por la derivada del seno en el 0, que es 1, más cosas que son del orden de θ cúbica. Porque si se acuerdan bien, los términos de pares pues se anulan porque el seno en el 0, perdón, el seno en el 0 se anula, ¿no? Y ahora si la θ la vamos variando de tal forma que la podemos aproximar a 0, entonces esta cosa va siendo muy muy pequeña y la podemos hacer despreciable. Entonces el seno de θ tiene una aproximación lineal que es θ, ¿no? Es decir, su diferencial, su desarrollo de Taylor a segundo orden es θ. Entonces su diferencial se ve como θ, ¿no? Entonces este sistema lo podemos reescribir de la siguiente forma. Vamos a tener el sistema, si a θ mayúscula le llamamos θ1, θ2, son funciones que dependen de t, todas estas, entonces la derivada de θ respecto del tiempo es el sistema 0, 1 menos g sobre L 0 por θ1, θ2. Este sistema pues es bien fácil, ya lo estuvimos estudiando, es un sistema de coeficientes constantes y basta encontrar los valores propios de esta cosa. Y tenemos suerte porque el polinomio característico de esta cosa pues no es más que lambda cuadrada más g sobre L igual a 0. Y esa cosa tiene raíces IGL y menos IGL. Es decir, estamos en el caso donde tenemos dos valores propios complejos con parte real 0. Y entonces nuestro punto de equilibrio, que en este caso particular
es decir, en el caso linealizado es el 0, 0, pues vamos a tener un centro, ¿no? Es decir, alrededor de ese punto las soluciones se van a ver como círculos concéntricos y ya, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso que no está linealizado? En el caso que de veras no... Bueno, antes de pasar a eso, también sabemos cómo se ven las soluciones, ¿no? Habíamos dicho que en este caso, al menos para el sistema linealizado, la solución general se iba a ver como la parte real, la teta de t se va a ver como una constante 1 por la parte real de nuestra solución compleja, que en nuestro caso la solución compleja, la parte real de nuestra solución compleja se ve como coseno de g sobre L por t, seno de g sobre L por t, más C2 por la parte imaginaria, que es seno de g sobre Lt, coseno de g sobre L por t. Pero si se acuerdan, esta parte, la parte que realmente nos interesa de momento, pues es la teta 1, ¿no? Es decir, la primera componente de esta cosa. Teta 1 de t, en su forma general, pues se ve como C1 coseno de GLT más C2 seno de GLT. Y esa es la forma general del sistema linealizado. Ahora, pensemos de regreso en el sistema original. En nuestro sistema original teníamos teníamos teta 2 igual al seno a menos GL teta 2 punto menos GL seno G sobre L seno de teta 1. Esta teta 2 se va a anular o va a tener valores constantes. La teta 2 se va a anular, teta 2 punto se va a anular, o teta 2 va a ser una constante si solo si el teta 1, que era nuestra teta original, es de la forma K, un múltiplo entero de pi. ¿No? Ahí vamos a tener ceros de la función seno, y ahí es donde nuestra teta 2, que pues era la segunda derivada, era la aceleración angular, pues se va a estar anulando. Es decir, vamos a tener teta 2, que es la velocidad angular constante. Y para el sistema que tenemos, la velocidad se va a ver como L cuadrado, L por teta punto, ¿no? Porque es una velocidad, teta punto pues va a ser la velocidad angular. Entonces, por la longitud de la cuerda tenemos la velocidad
del movimiento que tenemos, ¿no? Es L por teta punto. Entonces la energía cinética del sistemita viene dada como un medio de la masa por la velocidad cuadrada, que en nuestro caso es L cuadrada, teta punto cuadrada. Y la energía potencial pues es la masa por la aceleración de la gravedad por la componente vertical, que en nuestro caso, si se acuerdan del dibujo que vimos la vez pasada, era como L menos L coseno teta. Entonces la energía total mecánica de nuestro sistema pues es un medio de ml cuadrada teta punto cuadrada más mg L menos L coseno de teta. Y quisiéramos que se valiera, ¿no? la conservación de la energía, ¿no? Entonces, por conservación de la energía, lo que vamos a tener es que la derivada de E respecto del tiempo pues es cero y la energía es constante, ¿no? Así que ml cuadrada por teta punto, ¿no? De aquí tenemos teta punto doble más mg por L teta punto seno de teta va a ser igual a 0. Y esto significa que teta punto por ml cuadrada teta 2 puntos más mg seno de teta es igual a 0. Y esto pues tiene sentido en dos casos, ¿no? Cuando teta es idénticamente 0, que ese caso pues no nos interesa porque es cuando la bola del péndulo no se mueve, o bien cuando ml cuadrada teta 2 puntos es igual a menos mg seno de teta. Y esto significa finalmente que teta 2 puntos es g menos g sobre L, aquí me falta una L seno de teta, y esa era nuestra ecuación, esa del principio, ¿no? Ahora fíjense que cuando la teta es menos pi o pi, esta parte de aquí, bueno, si es menos pi o pi, la teta doble punto pues se anula, ¿no? ¿Qué pasa con la energía en esos puntos especiales, ¿no? Esos puntos extremos? Entonces, si tomamos teta estrellita como menos pi o pi o sus parientes, ¿no? La energía en ese punto estrellita, que le vamos a llamar E estrellita, como es una constante, pues la derivada de teta pues se anula, ¿no? Y entonces todo el término de la energía cinética se va a hacer 0. Y del otro lado nos queda mgl
por 1 menos coseno de teta estrellita, que en estos casos es menos 1. Con este menos se hace un 2 y entonces tenemos este valor de la energía mecánica que corresponde al punto donde casi es completamente vertical, no en la dirección de G sino en la otra, el, el, el péndulo, ¿no? Entonces un extremo, digo horizontal, perdón. Es un extremo de la energía que corresponde a esa posición. Con respecto a esto vamos a tener tres posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que la energía mecánica del sistema pues sea menor que ese valor crítico, y en este caso simplemente vamos a tener el movimiento que ya estábamos observando, donde el péndulo se mueve adelante y atrás sin ningún problema. Cuando la energía se pasa de ese valor crítico, entonces el péndulo, en lugar de ir hacia adelante y hacia atrás, hace una especie de rotación, ¿no? En el caso crítico, que vamos a ver que se nos interesa por algo que observamos la vez pasada, en el caso crítico tenemos que o bien se va a detener o bien va a empezar a disminuir su movimiento, pero nunca se detiene, ¿no? Entonces siempre hay como esas dos posibilidades, dependiendo de si la teta es pi o menos pi, que corresponde a estar completamente vertical en alguna de las dos direcciones, ¿no? Podemos pensar, y quienes provienen de física ya habrán visto este tipo de cosas, ¿no? La energía potencial tiene pues como un sumidero así, ¿no? Y entonces tenemos esas regiones. Esta parte de aquí donde el potencial se acuesta es justamente donde la energía es crítica. Toda esta región tenemos el comportamiento como y arriba de esa región el comportamiento va a ser como este de aquí, no como el rotacional. Entonces vamos a ver qué pasa en los tres casos. Entonces primero vamos a ver, partimos, ¿no?, de nuestra ecuación teta doble punto más g sobre L seno teta igual a 0, y lo que vamos a hacer es reescribir la teta doble punto como la derivada respecto de t de teta punto, que esto lo podemos reescribir como d en d teta, ¿eh?, por un medio de teta punto cuadrado, y entonces d en d teta de un medio teta punto cuadrado más una cosa positiva, ¿no?, le voy a llamar w cuadrada a g sobre L por el seno de teta es igual a 0. Si integramos respecto de teta,
tenemos un medio de teta punto cuadrado menos w cuadrado coseno teta es igual a una constante, llamémosle c, o bueno, dejémoslo como esa constante. Vamos a trabajar con esta forma de la que acabamos de obtener, ¿no? Entonces lo podemos dejar como teta punto cuadrada es igual a la w cuadrada, que acuérdense que era por 2, ¿no? 2. Acuérdense que era 2g sobre l, o w cuadrada, como lo quieran poner, por coseno teta, más una constante, ¿no? Y esta constante de aquí, pues la podemos escribir en términos de la energía del sistema, y esta entonces se va a ver como 2g sobre l coseno de teta más 2e sobre ml cuadrado menos 2g sobre l. Vamos a ver los casos que habíamos determinado. El primer caso era cuando nuestra energía era menor que la energía crítica. Entonces, en ese caso, teta punto cuadrado la puedo escribir como 2g sobre l por coseno de teta, y la aproximamos como menos un coseno de alfa, donde alfa es más chiquito que pi y es la amplitud angular. Entonces, en estos casos la órbita es aproximadamente una elipse, y cuando alfa es grande, la elipse se apachurra en la dirección vertical. Entonces, si hacemos coseno como 1 menos 2 seno cuadrado de teta medios, la teta punto a partir de esta ecuación de aquí la podemos reescribir de esta forma. Y luego podemos considerar dos variables nuevas que van a ser phi y k, que vienen dadas por estas dos expresiones. Seno de teta medios va a ser seno de alfa medios por un seno de phi, y k cuadrada es el seno cuadrado de alfa medios. Tomando esas dos cosas y sustituyéndolas acá, vamos a tener una ecuación que es separable. Y que podemos integrar, pero es separable respecto de t y de phi, ¿no? Entonces esta va a ser equivalente a esta integral de 0 a un t0, y esta es la raíz de L sobre G por la integral respecto de phi de 1 sobre 1 menos k cuadrada seno cuadrado de phi. Aquí T0
T0 es el tiempo en el que el péndulo alcanza su máximo desplazamiento angular. Entonces la T0 no es más que el periodo, un cuarto del periodo, y la phi en un cuarto del periodo pues es pi medios. En este caso pues podemos calcular el periodo de un movimiento como 4 por L sobre G, la integral de 0 a pi medios de phi sobre 1 menos k cuadrado seno cuadrado de phi. Y hasta aquí llegamos, porque esta, si se acuerdan de sus cursos de cálculo, pues es una integral elíptica de primera especie. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos regresarnos, ¿no? Nos regresamos a que nuestra cosa esta era igual a menos una w cuadrada por el seno de algo, pero ese algo, la vez pasada en nuestra aproximación lineal, la aproximamos con una cosa que se veía como a por el seno de esta cosa t, ¿no? Y luego vamos a expandir seno en términos de la serie de Taylor, y esto es a por el seno de omega t menos a seno omega t cúbica sobre 3 factorial más bla, ¿no? Esta cosa de acá se llama la serie de Fourier de esta cosa, ¿no? Entonces, finalmente la phi de t la podemos aproximar, porque esta sigue siendo la aproximación de Taylor de esta cosa, ¿no? Entonces, phi de t la podemos aproximar por b seno de omega t más c seno, no, coseno de un omega t, ¿no? Y el truco complicado pues es encontrar esos Cs y Bs, ¿no? Pero bueno, a lo que queremos ver en realidad es que el periodo pues va a variar, no es un periodo fijo, ¿no? El periodo va a variar, de hecho va a aumentar conforme el ángulo cambie. Entonces, podemos, no es tan igual al caso lineal, al linealizado, ¿no? Ahorita vamos a ver una caricatura de eso. El caso 2 pues es cuando la energía alcanza el valor crítico, y en este caso la teta doble punto es igual a 4g sobre L por 1 menos el seno cuadrado de teta medios. Y entonces teta punto es 2 por la raíz de g sobre L coseno de teta medios. Esto implica que podemos encontrar si t es el tiempo entre que inicia el movimiento y se alcanza, ¿no? El tiempo en el que teta se alcanza, ¿no? Un teta fijo, digámosle teta borro, pues es un medio de la integral de L sobre G
de 0 hasta teta gorro de la secante de teta medios respecto de t, que esto es un medio, no, es la raíz, perdón, de L sobre G por el logaritmo de la tangente teta sobre 4 más pi cuartos. Entonces, hay dos curvas que en el plano fase corresponden a los dos valores donde se alcanza la energía crítica, y uno es el el que corresponde a pi y el que corresponde a menos pi, y esos dos van a definir una separatriz del plano fase, ¿no? Ahora vamos al caso, creo que lo volteé, pero bueno, el caso 3 es cuando nos pasamos del valor crítico, y entonces vamos a tener que la energía se ve como un medio de ml cuadrada teta punto cuadrado más mgl por 1 menos coseno teta, y que la teta punto cuadrada pues finalmente es 2e sobre ml cuadrada menos 4g sobre l seno cuadrado de teta medios. Esto implica que la teta punto es la raíz de 2e ml cuadrada por la raíz de 1 menos k seno cuadrado teta sobre 2. De aquí el tiempo que estábamos estimando en donde se alcanza algún valor, y aquí el que nos interesa es el pi, pues es 2ml cuadrada sobre la e por la integral de 0 a pi de esa función 1 menos k seno cuadrado de teta medios, pero integrado respecto de teta medios. Y eso implica que nuestro periodo, en este caso, se va a ver como pi por 2L sobre algún valor n, g. Esta n pues va a ir o representa los modos del seno, ¿no? Y entonces vamos a tener el siguiente comportamiento. Vamos a ver unas gráficas. Entonces esta es el ángulo contra el periodo cuando tenemos las oscilaciones en el sistema subcrítico, ¿no? Esta es el ángulo contra el tiempo cuando estamos en el caso crítico. Entonces fíjense cómo el ángulo va variando, pero queda atrapado por estas curvas de acá, que son las separatrices del sistema, que representan el ángulo contra la velocidad angular, que es la teta punto. Y finalmente, en el caso supercrítico, pues tenemos esta gráfica de la energía contra el periodo, donde el periodo va aumentando hasta que en este valor crítico de la energía hay una asíntota vertical, y después de eso disminuye, ¿no? Aquí se va a quedar por ahí parado y ¡pac!, el periodo empieza a decrecer, ¿no?
Eh, quiero empezar por una más o menos sencilla. Entonces vamos a empezar importando la biblioteca NumPy, la biblioteca SciPy. Solo vamos a importar integrate y vamos a importar la biblioteca matplotlib.pyplot como plt. Ahora vamos a darle algunos valores a las constantes que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos la masa, la longitud de la cuerda, la delta del tiempo, que va a ser el tamaño de tiempos, la gravedad, que la vamos a aproximar a 9.81, y aquí un valor de amortiguamiento que en principio va a ser 0. Podemos cambiar el amortiguamiento después, pero de momento pongámoslo en 0. Vamos a tomar teta 1 en 0 como pi medios, la aproximación de pi que viene en NumPy, y vamos a llamarle teta 2 a 0, que va a ser la velocidad angular inicial. Y entonces el teta init, los valores iniciales de nuestro sistema, pues van a ser teta 1 0 y teta 2 0, que son el ángulo inicial, propiamente el teta 0, y el teta punto en 0. Y vamos a hacer nuestro vector de tiempos con esta función linspace. Ahora, en esa delta, también podríamos hacerlo con el arrange, haciendo t igual a range de 0 a t max con la pura delta t, ¿no? Entonces son como dos formas de hacer las cosas. A veces es más cómodo con una que con otra, ¿no? Entonces vamos a inicializar nuestros valores para el sistema. Y bueno, ok, entonces vamos a definir nuestra simulación para el péndulo. Entonces, esta va a ser una función que depende de la teta inicial, que son los dos valores iniciales para la velocidad y para la posición, nuestro vector de tiempos, y le vamos a dar valores a la L, a la M, a la B y a la G, que ya se hizo de este lado, pero bueno, entonces esto simplemente va a definir el teta 1 como teta inicial 1 y el teta 2 como menos b sobre m por teta inicial 1 menos g sobre l por el seno de teta inicial 0, lo cual corresponde a la ecuación que ya teníamos. Y entonces teta vals va a ser simplemente integrar nuestro péndulo con lo de int para los valores iniciales en teta init y con el vector de tiempos t, que básicamente es aplicarle a nuestro sistema de ecuaciones pues un método de Euler, ¿no? Realmente no hacemos demasiado, pero cuando hacemos la gráfica vamos a tener dos. Esta gráfica azul es la de los ángulos de la posición, y la roja es la de las velocidades, ¿no? La de teta punto. El teta vals int
realmente es una colección de un montón de puntos. Entonces, este theta vals int, si quisieran hacerle como hace Pedro, esta la pueden mandar a un archivo de texto y de ese jalarlo a un gnuplot, ¿no? Pero si no, pues lo podemos graficar desde aquí. Ahora, hay una forma más complicada que es la que tengo hasta arriba del cuadernito este. Igual utilizamos NumPy y utilizamos Matplotlib para hacer las gráficas, pero aquí vamos a usar la biblioteca Math para el pi. Entonces, este es una simulación que tiene el, el ángulo inicial, la omega 0 que es la velocidad angular inicial, que es el teta punto de 0, la tau que es el tamaño del vector de tiempo, la fineza del vector de tiempos, la m que es la masa, la g que es la aceleración de la gravedad, la l que es la longitud de la cuerda, el número de pasos, y este plot flag va a ser 1 cuando querramos que la función esta nos saque la gráfica, o 0 si únicamente queremos que nos llene un par de vectores con las posiciones y las velocidades de nuestro sistemita entonces se inicializa, ¿no? El vector de tiempos es un vector con el tamaño de numsteps en 0, teta vec es el 0 por el número de pasos, omega vec igual, ¿no? Todo se inicializa a 0, pero las condiciones iniciales van a ser teta 0, omega 0 y el t0 igual a 0. Luego se hace un ciclo desde 0 hasta la cantidad de pasos que tengamos, donde tenemos que declarar las omegas anteriores y tetas anteriores como omega y teta, y obtenemos nuevos valores para omega y teta como ese valor anterior menos g sobre l por seno de teta por la tau, y lo mismo para la teta, ¿no? Entonces eso lo único que está haciendo es otra vez un Euler hacia adelante bastante chafón, pero que funciona, ¿no? Y lo que se va a hacer después es guardar esos valores en un vector, y luego las gráficas, básicamente cuando plot flag es 1 en el momento de llamar a la función, pues se hace una figura con el desplazamiento, ¿no? Y se hace con el vector de tiempos contra el teta vec, y luego el otro es la energía contra el tiempo, y se hace la KE que es la energía cinética, la PE que es la potencial, y la TE que es la energía total, que son las que se calculan de este lado, ¿no? Y el otro es la velocidad, que es la teta punto, contra el desplazamiento, que es la teta, que es básicamente pues nuestro plano fase, ¿no? Y ya, entonces, y viene aquí un ejemplito, ¿no? Entonces, si corremos esto, ahí tenemos las tres gráficas, ¿no? Tenemos esta oscilación que es el desplazamiento, ¿no? Tenemos estas oscilaciones que son las energías, ¿no? La energía cinética que está por acá, la total que está oscilando, y la potencial que debería andar por acá arriba, ¿no? Y acá tenemos el desplazamiento contra la velocidad que hace un ciclo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la teta 0, la omega 0 acá es igual a 0. ¿Qué tal si la hacemos un poquito más grande?
hagamos 0.1. Sigue siendo bastante estable, ¿no? Pero si nos aproximamos, si nos pasamos de un medio, se sigue comportando de la misma forma, ¿no? Entonces, esto refleja algunas cosas, pero no todo. Habría que jugar con la L por ahí. Y en esta parte, fíjense que se está aproximando la G con un 1, que es de lo más chafa, ¿no? Entonces, el 5, 2, 3, 4, 5, la entrada 5, pues no es 1, ¿no? Es 9.81. Y allí seguimos teniendo lo mismo. Pero ya no es un circulito, es una elipse, que era lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Entonces, esta es un tipo de simulación que se puede hacer. Esto se los voy a mandar en un rato al Classroom para que lo puedan manipular. Pero bueno. Otra cosa que quiero hacer es una animación. Una animación con las posiciones de los péndulos. Con las posiciones de los péndulos, y a partir de esas posiciones pues hacemos una. Entonces, a partir de las posiciones de los péndulos vamos a hacer una simulación de qué es lo que está pasando con el péndulo todo el tiempo. Vamos a hacerlo para el péndulo de una bola, para el péndulo de 2 bolas y para el péndulo de 3 bolas. Y vamos a ver qué está pasando con las posiciones, ¿no? Y luego habrá que más adelante en el curso habrá que pelearse con cómo se modelan ese tipo de sistemas, pero me parece que va a enriquecer en cierto sentido la discusión que estamos teniendo. Entonces, este es un poco más complicado. Aquí vamos a tener que importar sí el matplotlib.pyplot, el numpy, pero vamos a importar también de matplotlib una biblioteca que se llama animación. De simpy vamos a importar símbolos, y de simpy.physics la biblioteca mechanics. Simpy es para hacer cálculo simbólico. Eso es un poco acercarse a lo que hace matemática o Maple, ¿no? Y de Simpy vamos a importar Dummy y Lambdify, que ese nos va a hacer algunas cosas interesantes. Y de SciPy, que ya habíamos usado, el Odein para integrar numéricamente, ¿no? Entonces vamos a hacer la integral del péndulo, que depende de la cantidad de tiempo, de las posiciones iniciales, de las velocidades iniciales y las masas, ¿no? Entonces se construye el modelo del péndulo con de Dynamic Symbols. Se crea un punto de referencia y vamos a crear una lista de partículas, de fuerzas y de ecuaciones de cinética. Entonces, desde el 0 hasta la n vamos a correr esta parte de aquí, que básicamente le dice a Python dónde pintar las cosas. Estas son las ecuaciones de movimiento, y lo que se usa es el método de Keynes, y se resuelven numéricamente. Y esta Lambdify lo que hace es convertir a partir de una función, se la aplicamos de corrido a un array de NumPy, ¿no? Eso hay que explicarlo después. Podría subir un video para tallerear funciones estas lambda, que tiene que ver con el cálculo lambda que algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Pero vamos a seguir. Se define aquí el gradiente y se resuelve
el sistema que se define por ahí y se obtienen las coordenadas, ¿no? Ok, entonces esto es simplemente la función que vamos a correr para nuestro péndulo, ¿no? Entonces ahí está. Esa ya la reconoció el Python. Y ahora, tomando tiempos desde 0 a 10 y tomando una malla de 1000 puntos, vamos a hacer ese péndulo con una sola bola y vamos a obtener las coordenadas con el get xy coords y vamos a hacer una gráfica y es la trayectoria que seguiría el péndulo con los valores iniciales que se le dieron en la primera parte. Eso habría que ver cómo lo modificamos. La cosa que a mí se me hizo interesante de esta versión de la simulación es que puedes proponer más masas, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un péndulo con 2 masas, ¿no? Y con el mismo número de tiempo y con la misma longitud de cosas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El péndulo de 2 masas, una masa está haciendo esto y la otra está haciendo estas curvas más locochonas, ¿no? Entonces hay que estudiar con cuidado ese péndulo doble, pero el péndulo triple es un poco más interesante. Ahí está. Tenemos el comportamiento de la segunda bola y este rojo es el comportamiento de la tercera bola. Si yo lo vuelvo a correr, y si cambiamos las condiciones iniciales, va a empezar a hacer cosas más extrañas. El péndulo doble no, el péndulo doble tiene ahí cierta estabilidad, pero el péndulo triple ya no sabemos para dónde se va a ir. El péndulo triple es uno de esos sistemas que exhiben comportamientos caóticos para cierto conjunto de parámetros, ¿no? Entonces, aquí hay una función para animar, es el péndulo, que básicamente usa esta función que ya se describió arriba del integrate pendulum. Aquí pide o hace una ventana de gráficos y definimos una función init y una función animate, que eso se llaman desde aquí, ¿no? El init básicamente hace unas líneas con los datos y te regresa a las líneas, y el animate pues actualiza esa lista, ¿no? Y eso se guarda en un objeto animation, ¿no? Eso se cierra y regresa ese objeto animation, y con ese animation vamos a hacer una animación analizado, ¿no? Este es el péndulo triple. De pronto aumentaron un montón las bolas, ¿no? Y se hace toda esa maraña. Ahí está, ¿no? Con las... Lo que quiero que veamos es que empiezan siendo, cuando aumenta el número de masas, cuando aumenta el número de trayectorias, aquí es una sola trayectoria, y por acá van a empezar, ahí ya tenemos un montón de trayectorias que corresponden a varios valores iniciales, ¿no? Entonces tenemos varios valores iniciales y al principio están todos juntos y luego se empiezan a despegar, pero siguen estando como en una vecindad tubular las soluciones, y después de un tiempo cada una está por su lado.
Entonces, esa es la esencia del caos. Tenemos condiciones iniciales cercanas, pero comportamientos finales que ya no son cercanos. Entonces, por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Creep and come till you fall.